Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión seguimos trabajando con el módulo RFID de la marca Turk, pero ahora lo comunicaremos de nueva cuenta con una Raspberry Pi a través del protocolo Modbus TCP/IP. El objetivo es que nuestra Raspberry funcione como el máster y nuestro módulo RFID como el esclavo de dicho protocolo de comunicación. Trabajaremos con los mismos equipos que hemos realizado los videos anteriores. El modelo de nuestro módulo es TBEN-L5-4RFID 8DXP CDS. El cabezal que vamos a conectar es el TNM18H1147. Este cabezal es de escritura y lectura de HF, que es alta frecuencia, y los tags que utilizaremos es el TWR30B128. Nuestra Raspberry, como lo hemos estado trabajando, la programaremos como si fuera un PLC utilizando Codesys 3.5.16. Para nosotros poder configurar nuestro equipo Turk, nuestro módulo RFID, utilizaremos Codesys 3.5.8. Ahorita les voy a mostrar cómo pueden obtener ustedes dicho software. Muy bien, entonces si no han visto el video en el que configuramos paso a paso esta red, estos equipos, pues les dejaré el video en la parte superior. Ahorita lo vamos a ver de manera muy general para que vean cómo obtener los software necesarios de la marca Turk. Ok, bueno, en caso de que no estén suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, y si este video les es de ayuda, un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir un navegador. Yo voy a utilizar este. Vamos a la página oficial de Turk. Aquí vamos a poner el modelo que vamos a utilizar. En este caso es el TBEN L5 RFID 8DXP CDS. Elegimos la primera opción y dentro de esta pestaña vamos a ir a la parte de Function Block. Vamos a presionarlo, de esta manera ya lo tendríamos en nuestro equipo. Después vamos a en esta opción, la presionamos, nos vamos a software y aquí vamos a filtrar, vamos a poner aquí Codesys. Yo les recomiendo, bueno, yo la versión que voy a utilizar es 3.5.8.10. si ustedes quieren utilizar una más reciente la pueden hacer. Abrir una nueva pestaña, simplemente le presionan en esta opción, lo desglosan, le dan clic y ahí comenzará el proceso. Yo le voy a poner cancelar porque ya lo tengo. Ustedes, en caso de que no lo tengan, pues sí van a tener que instalarlo. Regresamos a la página anterior, quitamos el filtro y ahora le vamos a poner también el filtro de Service Tool. Esto es muy importante, el Turk Service Tool, porque nos va a servir para asignarle una IP a nuestro equipo. Este sería el software. Ustedes también le presionan, aquí ya lo tenemos, lo instalan y una vez que lo tengan instalado, ahora sí vamos a continuar. Aquí lo primero es Turk Service Tool. Aquí lo abrimos, le ponemos aquí en buscar. Aquí ya lo encontró, vean, aquí está el MAC address, la IP, la submáscara y el gateway. Además está en el modo PGM-DHCP. Este modo de configuración es el que se encuentra, o que nosotros debemos de colocar el número 60 con ayuda de los switch rotativos que se encuentran en la parte inferior de nuestro módulo. Les voy a poner aquí unas imágenes para que vean. El modo tiene tres switch, entonces ustedes deben de colocar el 1, debe de estar encendido, y también los switch rotativos en 60. Ok, de esta manera nosotros podemos asignar la IP ya sea por DHCP o directamente manualmente con este equipo. Ahora, si la quieren cambiar, simplemente le ponen aquí en Change y aquí le ponen la IP que ustedes deseen. Yo aquí le voy a dejar el 70, aquí ya le pongo en cancelar. Ahora sí vamos a abrir Codesys. Ustedes para esto ya lo debieron de haber instalado en su versión 8, 3.5 Service Pack 8. Recuerdan que habíamos también obtenido el paquete. Este es el paquete que ustedes deben de instalar. Ustedes presionan aquí en Install y lo buscan en el lugar en el que se haya guardado. Simplemente lo seleccionan, le ponen en abrir. Yo, como ya lo tengo instalado, pues aquí me aparece esta leyenda y lo voy a poner en cerrar. Le voy a poner nuevo proyecto
le voy a poner aquí Turk Raspberry Modbus, le pongo aquí en OK. Es un proyecto estándar. Seleccionamos el dispositivo, ustedes pueden tener más o menos. Yo aquí selecciono el dispositivo que es el modelo que vamos a utilizar, elijo ladder como el programa y ya continuamos. Vamos a ir directo aquí a device, en gateway le damos doble clic, aquí ya encontró nuestro dispositivo. Obviamente debemos de estar en el mismo rango de IPs para poder continuar. En PLC settings vamos a poner aquí enable to always para constantemente estar actualizando los valores de nuestras variables. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Como recordarán, lo vamos a hacer a través de Modbus. Entonces aquí vamos a ponerle agregar el dispositivo Ethernet adapter. Yo les recomiendo que seleccionen siempre esta para que le despliegue todas las versiones. En este caso nada más tenemos una, le pongo aquí Ethernet y después le doy clic y aquí le debo de poner en Modbus TCP slave. Este va a funcionar como esclavo nuestro módulo Turk. Aquí le damos agregar el dispositivo, aquí ya lo tenemos y ahora sí vamos a cerrar. Ok, aquí le damos doble clic, presionamos este botoncito con 3 puntos, seleccionamos nuestro equipo que es esta IP, recuerden que es la 070, aquí está, y aquí nada más le damos en OK. Después vamos aquí al segundo módulo. Aquí yo en caso de que ustedes quieran más registros para estar enviando y recibiendo, ustedes lo pueden incrementar. Yo aquí le voy a poner 10 y 10. Si ustedes quieren más, lo pueden poner. Ok, tenemos, recuerden, un límite de hasta 64 registros. Entonces ahora lo siguiente, ¿qué es lo que queremos compartir? Como lo hemos hecho en los videos anteriores, pues simplemente para mostrar el procedimiento, aquí el dispositivo, el modo de operación que vamos a utilizar, porque es el modo de nuestro cabezal, es HF. Las demás parámetros ustedes los pueden ajustar a sus necesidades. Aquí vamos a utilizar el del mapeo. Vamos a ir a esta parte y vamos a seleccionar el tag cuando está presente. Aquí nos dice que tenemos la dirección %IX 4.0. Lo podemos hacer de manera directa, simplemente aquí agregando un contacto. Aquí le ponemos %IX 4.0. Cuando nosotros detectemos un 1 en esta dirección que corresponde a esta descripción tag presente, en ese momento queremos enviarlo a la salida. ¿Dónde tenemos la salida? ¿Cuál dirección? Bueno, aquí en el esclavo tenemos un arreglo de 10 palabras, del 0 al 10 y del 0 al 10. Como queremos enviarlo, pues ese va en las salidas. Pero en cuál, recuerden que es de tipo bit. Vamos a poner al QX 562.0. Entonces aquí ponemos %QX 562.0. Cada vez que nosotros tengamos un 1 aquí, se enviará un 1 en esa salida. Aquí vamos a ponerle tag presente por 0. Es un comentario. Ahora vamos a agregar otro en la parte de abajo. ¿Qué queremos enviar? Queremos enviar la información leída. Pero ¿esa dónde se encuentra? Bueno, vamos primero a descargar esta información. Vamos a irnos en línea. Aquí le vamos a poner en run. Vean, aquí está un tag presente. Acerco un tag, se pone en 1. Lo alejo, se pone en 0. Lo acerco, se pone en 1. Y la información que contiene esa se muestra aquí. A partir del byte 18 yo acerco otro tag. Vean cómo cambia. Va cambiando. Entonces la información que contienen el byte 18 y el 19 es la que queremos enviar. Por lo tanto, aquí vamos a crear una variable que se va a llamar RFID data por 0. Así lo vamos a nombrar. ¿En dónde se encuentra? Bueno, aquí se encuentra en IB18. Se encuentra en IB18. %IB18. 2 puntos, va a ser de tipo Word y punto y coma para cerrar.
Al ser, este es un byte, pero al ser este de tipo Word, el IB18 y el IB19, los dos bytes los va a acomodar dentro de este de tipo Word. Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es poner un move. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner aquí move. ¿Qué vamos a mover? Vamos a mover esa información. ¿A dónde la vamos a mover? Pues a una salida de nuestro dispositivo esclavo de Modbus. En este caso ustedes van a elegir a cuál palabra. Yo voy a elegir que sea la palabra %QW282. Aquí le ponemos %QW282. De esta manera ya estamos enviando el tag presente y también dato leído en puerto 0. Ok, vamos en línea. Aquí ya estamos en línea, le damos OK. Y vean ahí, cada vez que yo acerco un tag nuevo, la información va cambiando. Ahora sí, hasta aquí digamos que ya tenemos la información que queremos enviar cuando está un tag presente y también cuando está el RFID. Ahora vamos a abrir otra instancia de Codesys, pero en versión 3.5 Service Pack 16 para descargar nuestro proyecto en la Raspberry. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a ponerle aquí Raspberry Turk. Le ponemos aquí en aceptar. Elegimos nuestro dispositivo como la Raspberry. Le damos aquí, bueno, diagrama ladder. Le damos en aceptar. Aquí le damos doble clic a nuestro dispositivo. Le damos aquí en examinar red. Para esto ya debemos de estar en el mismo rango de IPs de nuestra Raspberry y también debe estar encendida. Ahora vamos aquí a ajustes del PLC, actualizar siempre las variables, vamos a ponerle activado 2 y le ponemos que sí. Y pues aquí ahora tenemos que en dispositivo le damos clic derecho, agregar el dispositivo, vamos a poner aquí buses de campo, adaptador de Ethernet. Les recomiendo mostrar todas las versiones. Recuerden que nosotros estamos utilizando la versión 3.5.16. Le ponemos agregar el dispositivo. Después volvemos a dar clic aquí en Ethernet. Vamos aquí a Modbus. Modbus, este va a funcionar como el maestro, nuestra Raspberry. Volvemos a seleccionar un master, pero en versión 3.5.16. Ponemos agregar el dispositivo. Después nos ponemos aquí en master y debemos agregar un esclavo igual 3.5.16. Le ponemos agregar, nos situamos aquí y aquí hasta aquí ya terminó. Ahora le damos doble clic aquí, clic en este recuadro, este botón de 3 puntos, seleccionamos nuestra Raspberry, que en este caso esta es la IP de nuestra Raspberry, le ponemos aquí en aceptar. Ahora le damos doble clic aquí, TCP master. Aquí vamos a colocar reconexión automática. Después Modbus TCP slave. Aquí debemos de colocar la IP de nuestro esclavo, que en este caso es la 070. Que aquí le ponemos un 70 entonces al finalizar. Y importante, aquí tenemos que crear unos canales para nuestro esclavo Modbus. Tenemos que agregar primero un canal. El primer canal vamos a ponerlo escribir múltiples registros. Aquí vamos a ponerle un tamaño de 10. Recuerden que aquí nosotros pusimos un tamaño de 10 holding registers y 10 input registers. Ok, estos funcionarán como los holding registers, son los que nosotros vamos a escribir y van a llegar aquí a holding registers. Aquí le ponemos en aceptar y ahora vamos a agregar otro canal. Este canal será el código 4 read input registers. Vean aquí como dice input registers. Ok, entonces aquí nada más le vamos a poner una longitud de 10 también. Aquí tenemos 10 y le damos en aceptar. Ok, de esta manera ya tendríamos los canales configurados. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros la información? Aquí. Bueno, hasta aquí en teoría ya debería estar funcionando nuestro equipo. Aquí le vamos a dar en aceptar. Si queremos cargar la aplicación, le damos en play. Y aquí, si se fijan, está en verde y en verde. Todo está en verde, por lo tanto debería estar funcionando. Vamos a desglosar este y a desglosar este. Vean cómo aquí ya estamos recibiendo una información.
Vamos a poner esto del lado izquierdo y esto del lado del lado derecho y lado izquierdo. Ahora vamos a ir aquí a PLC-PRG. Vean cómo si yo acerco un tag, yo recibo un 1 aquí, quiere decir que hay un tag presente, y tenemos un 6220 y lo estamos recibiendo aquí el 6220. Ok, pongo otro tag, aquí recibo un 1 y también recibo la información que contiene nuestro tag. Ok, y aquí vean, cada vez que nosotros acercamos un tag, ahí está el tag presente. Vean cómo cambia la información, se mantiene un 1, yo quito el tag, pongo otro, recibimos la información, lo quito, pongo otro, y la información que contiene cada tag pues es única. Por lo tanto, cada vez que pongo uno nuevo va cambiando, y aquí estamos recibiendo también el 1 lógico. Ok, pues hasta aquí digamos que podría ser todo el video. Aquí nada más como un plus, también nosotros podemos enviar la información de nuestras entradas o nuestras salidas. Por ejemplo, vamos a decir que nosotros queremos enviar cuando tenemos un 1 en nuestro sensor. Yo aquí tengo un sensor conectado, aquí en esta parte, aquí tenemos un sensor. Este es un sensor inductivo, este sensor. Entonces ahora lo que vamos a hacer es conectarlo. Vamos a poner cada vez que nosotros tengamos un 1 en IX 704.0, vamos a copiar 704.0, vamos a poner aquí sensor, vamos a poner a la salida 562.1. ¿Cuál sería esta? Pues es la que le sigue de la que ya estamos usando, salida 562.1. Este vendría siendo la señal de nuestro sensor. Ahora, en caso de que nosotros queramos encender alguna salida, recordemos que aquí nosotros en este puerto, en este que se encuentra aquí, tenemos conectada una torreta, un indicador, digamos, un indicador pequeño. Ahí vamos a encender esa señal, vamos a agregar un nuevo rung. Esa señal, ¿en qué dirección corresponde? Pues como recuerden, canal 8 y 9 serían los puertos del puerto 4, puerto 5 vendría siendo 560.2. entonces nosotros la señal que debemos de encender es por ciento 500 QX 560.2. ok, y cuál es la señal que yo reciba y me va a encender esa, pues la que yo reciba aquí en una entrada de los holding registers, que vendría siendo IX 712.0. aquí la ponemos por ciento IX 712.0. esta vendría siendo salida indicador color, creo que es el color verde. Ok, ahora sí vamos a irnos en línea, vamos a cargar este cambio y pues vamos a ver si funciona. Entonces aquí vamos a poner a la izquierda y también vamos a poner aquí la imagen de la cámara, ponemos aquí en la parte inferior y la colocamos aquí. ok, entonces aquí tenemos el sensor. Cada vez que nosotros lo acercamos a un dispositivo metálico, vean como aquí recibimos un 1 y este 1 también lo estamos recibiendo en esta señal. ok, cada vez que nosotros acercamos nuestro sensor, vean cómo se pone en 1 y también la Raspberry está recibiendo ese 1. ok, ahora para activar las salidas, recuerden que desde aquí una salida QW, que sería QX 0.0, le vamos a poner en 1. Vamos a poner esta señal en 1, vamos a poner aquí nada más la camarita, vamos a poner en 1 con control F7 y vean cómo se enciende nuestra torreta. Aquí está encendida. Ahora vamos a poner vamos a ponerla en falso y vean cómo se apaga. Ponemos en verdadero, ahí se enciende, falso y se apaga. Y de esta manera entonces ya estamos comunicando nuestra Raspberry con el módulo RFID a través de Modbus TCP, siendo nuestra Raspberry como el Master TCP. ok,
También pues estamos enviando ya la información de el tag cuando está presente, también las señales de una entrada, aquí está, una salida también, y la información que contienen cada uno de los tags. Todo eso pues ya se realizó a través de Modbus TCP. Pues espero que esta información les sea de utilidad. En caso de que no estén suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, y si este video les fue de ayuda, si les gustó, un me gusta siempre es bienvenido y es de mucha ayuda para el canal. Pues muy bien, muchas gracias y espero que se encuentren muy bien. Saludos.